En este video tutorial les voy a explicar el tema 1.5, sucesiones aritméticas, suma parcial, parte 1. Del tema les voy a explicar el literal D del problema inicial y el literal A de la actividad. Ambos problemas van enfocados a cómo se tiene que resolver la actividad del tema. Veamos cómo proceder. Como información únicamente se nos da que debemos de sumar los primeros 10 términos y se nos da el término general de la sucesión. Sabemos que para que podamos sumar términos en una sucesión aritmética, la fórmula que vamos a aplicar es S sub n es igual a 1/2 de n por a sub 1 más a sub n. Es la fórmula que vamos a utilizar para calcular la suma. Entonces, en esta fórmula de la sumatoria, ¿cuáles son los valores que nos pide? A sub 1, que no sabemos cuál es, y el último término de la sucesión que vamos a sumar, es decir, el décimo término. Vamos a calcular con el término general, vamos a calcular el primer término de la sucesión. Entonces hacemos lo siguiente: a sub 1 es igual a 1 más 2n. ¿Cuánto vale n? N vale 1 porque vamos a calcular el primer término. A sub 1 nos va a dar 1 más 2 por 1, que es igual a 2, nos da a sub 1 es igual a 3. Tenemos el primer valor que vamos a sustituir en la fórmula de la sumatoria. Vamos a calcular a sub n, pero a sub n tiene que ser el décimo término. Vamos a calcular a sub 10. A sub 10 lo vamos a calcular utilizando la fórmula del término general. Donde está la n vamos a colocar 10. Vean que la fórmula del término general es la que estamos utilizando. Vamos a calcular lo que nos queda indicado. Haríamos lo siguiente: 2 por 10, esto nos da 20. A sub 10 va a ser igual a 1 más 20, esto nos da 21. Aquí tenemos los valores que necesitamos para sustituir en la fórmula de la sumatoria. Ahora vamos a aplicar la fórmula de la sumatoria para los primeros 10 términos de la sucesión. Entonces, hacemos lo siguiente: como vamos a sumar hasta el décimo término, colocamos S sub 10 igual 1/2 de n. ¿Cuánto vale n? N vale 10 por lo del paréntesis a sub 1. A sub 1 es igual a 3 más a sub n, el último término a sumar, que es a sub 10, que es igual a 21. Ahora es de calcular lo que nos queda indicado. S sub 10 va a ser igual a 1/2 por 10 es igual a 5. Al multiplicarlo nos da 5. 3 más 21, esto nos da 24. Ahora el valor de la sumatoria hasta el décimo término se obtiene de multiplicar 5 por 24. 5 por 24, esto es igual a 120. Significa que la suma de los primeros 10 términos de la sucesión, que está denotada con este término general, es igual a 120. Veamos el segundo ejemplo, que es el literal A de la actividad. Veamos qué es lo que nos pide. Nos dice acá: calcula la suma de
los primeros 21 términos de la sucesión. Pero ustedes ven que únicamente se nos da el término general de la sucesión, de la cual debemos de sumar los términos. Sin embargo, no tenemos los términos. La fórmula para calcular la sumatoria en una sucesión aritmética es la siguiente. La estamos escribiendo acá. S sub n es igual a 1/2 de n por a sub 1 más a sub n. Como aquí queremos calcular la sumatoria hasta el término número 21, que es lo que necesito para poder aplicar esta fórmula. Necesito el primer término y el término número 21. Lo debemos de calcular. Vamos a calcular el primer término y el término número 21. Lo vamos a calcular utilizando la fórmula del término general que se nos da en el problema. Vamos a determinar el primer término, que es a sub 1, donde esté la n vamos a colocar 1. Aquí estaba la n, hemos colocado 1. A sub 1 es igual a menos 6 más 6 por 1, esto es igual a 6, por ende a sub 1 es igual a menos 6 más 6, esto es igual a 0. El primer término de esta sucesión es igual a 0. Vamos a calcular el término número 21, porque hasta ese término es que debemos de calcular la sumatoria. Vamos a colocar a sub 21 es igual a la fórmula del término general, donde esté la n, voy a colocar 21. Efectuamos lo que nos queda indicado, menos 6 más 6 por 21. Vamos a calcular 6 por 21, esto nos da 126. 126. A sub 21 va a ser igual a, veamos acá, menos 6 más 126, esto nos da 120. El término número 21 nos da 120. Ahora, como ya calculamos el primer término y el término número 21, podemos aplicar la fórmula de la sumatoria y determinar el valor de la suma de los primeros 21 términos de la sucesión. Veamos cómo aplicar. Vamos a determinar la sumatoria de los primeros 21 términos. 1/2 de n, pero n ¿cuánto vale? N vale 21. Colocamos el 21, a sub 1, a sub 1 es igual a 0, más a sub n, pero a sub n es el último término que vamos a sumar, que es a sub 21, que es igual a 120. Ahora debemos efectuar esto. Nos queda lo siguiente. 1/2 por 21 lo podemos dejar como 21 medios. Y en el paréntesis nos queda lo siguiente. 0 más 120, esto nos da 120. Ahora lo único que haríamos es simplificar la expresión. Veamos acá. La sumatoria de los primeros 21 términos se reduce a lo siguiente. El 120 lo puedo simplificar con el 2. A ambos números se les puede sacar mitad. La mitad de 120 es 60 y la mitad de 2 es igual a 1. La expresión nos queda reducida a multiplicar 21 por
60. Esto después de simplificar. Ahora, multipliquemos 21 por 60. Esto nos da 1260. La sumatoria de los primeros 21 términos nos da 1260. Esa es la respuesta para nuestro problema. Lo que se ha efectuado es, se nos da el término general, queremos aplicar la fórmula de la sumatoria para una sucesión aritmética, tenemos que tener el primer término y el último término al que vamos a sumar, hay que calcular ambos términos. De igual forma se procedió en el literal D de este tema.